Señal directa. Mire, hablemos de desapariciones. Hasta el día de hoy se documentan al menos 4 casos de jóvenes desaparecidos en la zona de la central camionera. La nueva central camionera le decimos todavía. La reciente publicación de datos de junio del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, pues es oportunidad para insistir en la crisis que vive Jalisco en esta materia, en el contexto del próximo cierre de sexenio y los preparativos de relevo ya en marcha. Para hablar al respecto, saludamos y agradecemos nos acompañe vía Zoom la maestra Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por este espacio. Pues una oportunidad para reflexionar acerca de que se constituye, me atrevo a decir, como el principal problema del actual sexenio. En lo local, lo estatal, por supuesto que también en lo federal, pero Jalisco con una característica muy especial y lamentablemente con los primeros lugares en esta materia, maestra. Sí, así es. Lamentablemente es algo que desde el Comité Universitario de Análisis de Personas Desaparecidas hemos estado insistiendo mucho durante este sexenio. Lamentablemente hemos visto un incremento, ¿no? Haciendo un comparativo desde el 2019, los primeros 6 meses de cada año, pues hemos visto un incremento efectivamente en este fenómeno terrible, ¿no? Hemos documentado 17% de incremento. Y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que tú estabas señalando al inicio, que existe una nueva modalidad, también la hemos identificado. Efectivamente, hemos estado viendo que existen casos en los que a través de anuncios o con engaños por un trabajo, pues los desaparecen, y quizás este fenómeno se mantiene este incremento a partir de la pandemia del 2022, cuando empezamos a salir, y la necesidad de encontrar trabajo, pues fue una parte, ¿no?, para que los grupos delincuenciales aprovecharan para que jóvenes con engaños de trabajo pues empezaran a desaparecerlos. Lamentablemente es una nueva modalidad, no quiere decir que antes no existiera, quiero señalarlo, simplemente que a partir de las últimas fechas, ¿no?, del 2022, parece ser que se ha incrementado y que se ha documentado ya este tipo de causas también como un fenómeno de desaparición que deberíamos señalarlo forzada, porque lamentablemente en muchas ocasiones, como van a la búsqueda de un trabajo, podrían confundirlos y identificarlos como una desaparición voluntaria. Sin embargo, no es así. Van engañados, van forzados en algunas ocasiones, ya cuando se dan cuenta de la realidad o hacia dónde los llevan, pues ya no es voluntaria, ya es forzada la desaparición. Claro. Y es que justo hoy nos lo narra muy bien el diario Mural, que advierte que justamente la zona de la central camionera nueva, pues es el segundo punto donde más se han registrado desapariciones, con 11 casos documentados, apenas 2 casos menos que los que se han registrado hasta el momento en Chulavista, esto en Tlajomulco, con 13 casos documentados. Bien lo dice usted, se trata de un engaño, pues aunque van voluntariamente porque les ofrecen un trabajo, no en todos los casos les dicen de qué se trata. Siguiendo con lo que hoy publica el diario Mural, diríamos, solamente se conoce, por ejemplo, de un caso en el que al menos la prima del joven desaparecido describe que él le confesó que pues le había contactado a alguien vía redes sociales, una chica le contactó en redes sociales y que después le invitó a trabajar con la maña, pero no necesariamente esto ocurre en todos los casos. Sí, así es. Lamentablemente la mayoría de los casos es por engaño. Ellos no saben a dónde los están invitando a trabajar. Y a pesar de que también existen casos, no lo dudamos, de jóvenes, ¿no?, que son de la zona metropolitana, la verdad es que es más fácil que se pueda observar, ¿no?, este tipo de casos en las zonas de las periferias, ¿no? Porque hay más necesidad. Debemos entender además
quería insistir que este fenómeno se empezó a incrementar pues por la escasez, ¿no? de los empleos y sobre todo cuando regresábamos de una pandemia donde mucha gente se quedó sin trabajo. Por lo tanto, a pesar de que no es, ellos no van voluntariamente en el sentido de que quizás saben a dónde van, la verdad es que se ven forzados por la necesidad. Esto es que hay que tenerlo en cuenta también. Aun y cuando, por ejemplo, el caso que salió hoy en el periódico, este muchacho sepa a dónde van, le hayan dicho a dónde va a trabajar, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que vienen de un contexto social, económico, la verdad precario, y que se ven obligados a aceptar este tipo de trabajos porque no encuentran otro lugar donde trabajar. Por lo tanto, empiezan a aceptar, ¿no?, laborar con estos grupos precisamente porque son quienes les están ofreciendo trabajo, quienes les permiten o les van a permitir subsistir. Y lo que hemos visto también es que, más bien creo que esto sí podríamos señalarlo como una nueva modalidad, es que en muchos casos, o sea, sí regresan, la desaparición es temporal y hay hay quizás un tema de que están forzando a la familia a que o no presenten la denuncia, no desaparición, o que quienes ya la presentaron pues la quiten y hasta entonces le regresan a su familiar. Entonces también esto es un elemento a considerar, que aun y cuando quizás los muchachos se hubieran ido voluntariamente, después existe un elemento en el que la familia también es víctima de estas personas, porque las están amedrentando para que no hagan la denuncia o para que la quiten. Y esto también lo que vemos es que viene a no reflejar la realidad de las desapariciones. Tenemos a junio un poquito más de 15,000 personas registradas, ¿no? La registro estatal, más de 15,000 personas, pero la verdad es que de desaparición, pero la verdad es que creemos que es muchísimo más por todos los casos que no se registran, ¿no? O que existe un desfase entre el registro estatal y el registro nacional. Por lo tanto, estos 15,000 que tenemos quizás ahorita identificados en el registro estatal, pues no necesariamente son 15,021 al último de junio. Por lo tanto, no necesariamente son reales. Y de esos podríamos estar investigando cuáles serían, además de los que tenemos identificados, casos como estos, ¿no?, que se han ido por engaño. Lamentablemente, con los datos que el registro estatal nos da, ¿no?, de saber dónde desaparecieron, ni más elementos de la desaparición, pues no nos permite de una revisión del registro pues poder determinar qué otras desapariciones cumplen con estos mismos elementos o estas mismas características. Claro, faltaría más información para poder así identificarlos. Como también a veces suena irresponsable cuando se van hasta el otro extremo, principalmente en esto, luego caen, en esa tentación caen principalmente los gobiernos, de decir que estas 15,000 personas desaparecidas, pues algo tenían que ver o andaban en malos pasos, ¿verdad? Lo cual también se constituye como irresponsable por la falta de información y porque no es acertado así referirlo. Maestra, ciertamente se van a trabajar, digo, tiempo es lo que nos faltaría, tenemos ya menos de 2 minutos. Sí se los llevan a trabajar, obviamente en labores no lícitas y en labores en las que siguen corriendo riesgos permanentes. ¿Cómo se podría realmente evitar este fenómeno? ¿Cómo acabarlo cuando vemos que no tiene aparente fin? Wow, creo que hiciste la pregunta de los 64,000. Creo que no hay una respuesta correcta, honestamente. Creo que yo esperaría que los gobiernos ya lo hubieran hecho, ¿no? Porque es multifactorial. La verdad es que hay muchas causas por las que hay desapariciones. Esta es solamente una de ellas. Creo que es por eso la urgente necesidad de que el registro estatal sí sea claro,
sí nos dé elementos para poder identificar a quiénes están desapareciendo, dónde los están desapareciendo, bajo qué contextos, y si regresan, también que las cédulas que hay en el registro estatal identifiquen que regresaron con vida y que nos den más elementos para poder hacer un análisis real, ¿no? De a dónde los llevan, para qué los llevan, porque quizás, como tú dices, efectivamente los desaparezcan y los forcen a trabajar en temas ilícitos, pero también hay casos en que los llevan precisamente a trabajar no sé, en arreglar vehículos. Por eso necesitamos saber más de estos perfiles de los muchachos que están desapareciendo. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué se los llevan a ellos? ¿A qué se los llevan a trabajar? ¿No? Arreglar carros, arreglar electricidad, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente tendrían o se lo llevan para cuestiones de traslado o de siembra, ¿no? O el procesamiento de la droga. Quizás se los llevan para otros tipos de trabajos donde los demás personas, ¿no? El demás crimen no es competente para realizar. Entonces, necesitan especialistas también. O sea, también existe evidencia, o también se ha documentado casos de que se llevan a profesionistas, ¿no? Para determinados casos muy especializados. Entonces, creo que el registro necesita ser más claro. A nosotros como comité, claro que estamos celebrando que ya existe el registro, creemos que es un gran avance en materia de transparencia, pero creo que se puede perfeccionar para arrojar más luces. En lo siguiente, pues la verdad es que sí se necesita que se esté hablando, que el gobierno esté emitiendo reportes, ¿no? de preventivos para que la ciudadanía esté informada, para que los jóvenes estén informados, ¿no? Para que sepan con qué tienen que tener cuidado cuando les ofrecen un trabajo. Entonces necesitamos mayor prevención y esto debería el gobierno estar lanzando comunicados. Si ya tienen identificado qué está pasando, cómo los están reclutando, pues deberíamos tener mayor conocimiento para que nuestros jóvenes tengan cuidado cuando acepten trabajos de este tipo. Y dejar de lado los criterios políticos, ¿no? No se trata de cuidar la imagen de una persona, de un partido, de un gobierno, de una administración. Se trata más bien de cuidar a quienes nos están arrebatando del seno familiar para, con información, pues tener más herramientas para prevenir, para evitar, maestra. Así es. Necesitamos, fuera colores, fuera partidos, estamos hablando de seres humanos. Exacto. Entonces, así fuera una sola persona la que desaparece, esa una sola persona deberíamos estarlo buscando, ¿no? Con todo el aparato estatal. Por supuesto. Maestra, agradecidos por esta breve charla. No, agradecidos yo con ustedes, muy bonita tarde y gracias por el espacio. Igualmente, muy amable.